El año 1848 marcó un punto de inflexión en la historia de México, pero no uno de celebración. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, aunque puso fin a la guerra con Estados Unidos, trajo consigo una paz amarga. México había perdido más de la mitad de su territorio, una herida que caló hondo en la conciencia nacional. La economía estaba en sus ruinas, paralizada por los costos del conflicto y la pérdida de recursos vitales. La sociedad fracturada. Se hundía por la incertidumbre y muchos empezaban a cuestionar la idea misma de la nación tras una derrota tan devastadora. La pérdida territorial fue solo una parte de la crisis. La guerra dejó al gobierno en bancarrota, incapaz de brindar servicios básicos a la población. El ejército, antes fuente de orgullo nacional, se encontraba desmoralizado y dividido. El tejido social, ya tenso por profundas desigualdades, se desgarró aún más por el desplazamiento, el desempleo y la pobreza. Las comunidades indígenas, que históricamente habían sido marginadas, enfrentaron ahora una mayor presión sobre sus tierras y formas de vida. En este panorama desolador, la idea de México como una nación unificada parecía más frágil que nunca. El regionalismo cobró fuerza, y los caudillos locales comenzaron a llenar el vacío de poder dejado por el debilitado gobierno central. El sueño de la independencia, conquistado apenas unas décadas antes, parecía haberse convertido en caos y desesperación. Sin embargo, incluso en estos momentos tan oscuros, las brasas de esperanza seguían encendidas. Surgió una nueva generación de líderes con ideas liberales, decididos a enfrentar los desafíos que se acechaba a esta nación. La tarea que tenían por delante era monumental: reconstruir un país física y espiritualmente destrozado. No bastaba con voluntad política, se necesitaba una transformación profunda capaz de dar forma a una nueva sociedad mexicana. Estas crisis sembraban las bases del México moderno y marcaban el inicio de una larga lucha por definir su identidad. El país debía básicamente reconciliar su pasado con sus aspiraciones de un futuro, un proceso que marcaría las décadas por venir. En ese contexto, México entró en un conflicto interno, uno que enfrentaba dos visiones opuestas del país. Por un lado estaban los conservadores, defensores del antiguo orden. Ellos abogaban por un gobierno centralizado, con fuertes vínculos con la Iglesia Católica y el ejército. Su visión miraba hacia un pasado idealizado, exaltando la tradición, la jerarquía y la preservación del poder establecido. Del otro lado estaban los liberales, quienes proponían una ruptura con ese pasado. Inspirados por los ideales de la Ilustración y las revolucionarias ideas liberales en Europa y América, defendían los derechos individuales, el laicismo y una república federal. Creían en el poder de la educación, la ciencia y el progreso como herramientas para sacar a México de la pobreza y el atraso. Su proyecto era ambicioso: reconstruir una nación moderna, democrática e incluyente. El dominio militar y el choque de ideologías no solo limitaron a los pasillos del gobierno, también se vivieron en los campos de batalla. La guerra de la Reforma, que estalló en 1858, enfrentó a las fuerzas liberales contra el gobierno conservador. Fue un conflicto brutal y prolongado que reflejaba las profundas divisiones que atravesaban a la sociedad mexicana. En medio de esta lucha interna surgió una nueva amenaza: la intervención extranjera. Aprovechando la fragilidad de México, el emperador Napoleón III de Francia decidió imponer un monarca, Maximiliano de Habsburgo. Esta intervención francesa, apoyada por los conservadores mexicanos, añadió aún más caos y complejidad al panorama social. Frente a esta amenaza, Benito Juárez, originario de Oaxaca y firme defensor de la causa liberal, se convirtió en símbolo de resistencia y resiliencia. Su compromiso inquebrantable con los ideales repúblicos mexicanos y su rechazo rotundo a la agresión extranjera consolidaron su figura como uno de los grandes líderes de la historia de México. En el año 1867 marcó un punto de inflexión en la lucha por la autodeterminación ante la creciente presión interna y externa. Francia retiró su apoyo a Maximiliano. Al emperador, abandonado y aislado, fue capturado por las fuerzas republicanas y después de eso fue finalmente ejecutado. Con la caída del Segundo Imperio Mexicano, la República Federal Liberal fue restaurada y Benito Juárez regresó a la presidencia como un héroe nacional. Su misión ahorita era titánica: reconstruir una nación devastada por años de guerra y división. El triunfo liberal marcó el inicio de una nueva etapa, caracterizado por reformas profundas
destinadas a modernizar la sociedad mexicana y fortalecer el poder del Estado. Juárez, junto con su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, impulsó una serie de medidas dirigidas a debilitar el dominio histórico de la Iglesia y el ejército. Las leyes de la Reforma, aprobadas durante el conflicto, comenzaron a aplicarse con renovado vigor. Su objetivo era claro: reducir el poder económico y político de la Iglesia mediante la confiscación de sus tierras, la secularización de la educación y la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El ejército, tradicionalmente bastión del conservadurismo, también fue objeto de importantes transformaciones. Se redujo su tamaño y se estableció un firme control civil sobre las Fuerzas Armadas. Estas reformas eran fundamentales para consolidar el proyecto del Estado liberal. Sin embargo, no tuvieron exentas de oposición. Los sectores conservadores, a particular la Iglesia y la élite terrateniente, resistieron con fuerza. A pesar de la resistencia, el proyecto liberal avanzó con firmeza. Las reformas sentaron las bases para un México mucho más moderno, más justo y más democrático. Fue un periodo de profundas transformaciones.